cantarán los gallos cuando muramos, y una brisa leve de manos delicadas rozará los bordes, las sedas mortuorias, y el sonido de la noche irá transpirando sobre los claros vidrios, y los grillos a lo lejos truncarán los silencios, los tallos de cristal, fríos, largos, yermos, y el enorme aroma de los árboles. Ah, qué dulce luna verá nuestra calma, faz todavía más calma que su gran espejo de plata. Qué frescura espesa en nuestros cabellos, libres como los campos de madrugada. En la niebla de la aurora, la última estrella asciende pálida. Qué gran sosiego sin hablas humanas, sin el labio de los rostros de lobo, sin odio, sin amor, sin nada. Como oscuros profetas perdidos conversarán apenas los perros en las campiñas. Fuertes preguntas, vastas pausas. Estaremos en la muerte con aquel suave contorno de una concha dentro del agua. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y acabamos de escuchar el poema Cantarán los gallos de Cecilia Meireles. Y hoy vamos a conocer a dos personajes. Primero a Elisa y su, digamos, embrujo, y después a Erin, quien cayó embrujada. Queremos recordarles que estamos transmitiendo en vivo por Mente, así que cualquier consulta, comentario, aporte lo pueden hacer a través del chat de la página. Esto nos olvidamos de hacer Siempre. casi todos los programas, pero hoy vamos siempre a hay la empezar a hacer un posibilidad. recordatorio para que sientan esas ganas o esa facilidad de hacerlo y que podamos compartir más. El efecto ELISA es un fenómeno psicológico que se manifiesta en la interacción entre humanos y computadoras, especialmente en entornos donde la inteligencia artificial simula la conversación humana. Este concepto tiene sus raíces en los albores de la información y la inteligencia artificial. La idea de la inteligencia artificial surgió en la década de 1950, cuando los científicos comenzaron a explorar la posibilidad de crear máquinas capaces de realizar tareas que requerían inteligencia humana. Uno de los primeros programas que abordó la interacción humano-computadora fue ELISA, desarrollado por Joseph Weizenbaum en el MIT a finales de la década de los 60. ELISA fue concebida como un programa de procesamiento del lenguaje natural que simula una sesión de terapia rogeriana, un enfoque centrado en el cliente que se basa en la empatía y en la comprensión. Utilizando reglas simples y patrones de lenguaje predefinidos, ELISA podía mantener una conversación básica con los usuarios, haciendo preguntas y respondiendo de acuerdo con las palabras clave detectadas en la respuesta del usuario. Aquí un pequeño extracto de cómo era la conversación, de este ejercicio de conversación. La persona: bueno, mi novio me hizo venir aquí. Elisa: ¿tu novio te hizo venir aquí? La persona: él dice que estoy deprimida la mayor parte del tiempo. Elisa: lamento escuchar que estés deprimida. El humano: la persona: es cierto, soy infeliz. Y Elisa: ¿cree usted que venir aquí le ayudará a no ser infeliz? Este programa fue creado con el propósito de simular el papel de un terapeuta, utilizando técnicas como la reformulación de preguntas para interactuar con los usuarios. Aunque ELISA era relativamente simple desde el punto de vista tecnológico, sus habilidades para emular la comunicación humana básica fue notable.
Los usuarios que interactuaron con Elisa a menudo expresaron sorpresa y asombro ante la aparente comprensión y empatía del programa, a pesar de que en realidad solo seguía patrones de conversación predefinidos. Cuando esta interfaz fue presentada al público en general, su recepción fue sorprendente. Muchos usuarios se sintieron atraídos por la ilusión de estar hablando con un terapeuta humano, y algunos incluso se abrieron emocionalmente durante las interacciones. Esto llevó a una mayor exploración del potencial de la IA para simular las conversaciones humanas y sus implicaciones psicológicas. Esto nos lleva a la paradoja de la máquina terapéutica. Aunque Elisa no tenía capacidad para comprender realmente las emociones humanas, muchos usuarios experimentaron alivio emocional y catarsis durante las interacciones con el programa. Esto sugiere que la percepción de ser comprendido y escuchado puede ser igual de poderosa que la realidad misma, lo que plantea cuestiones fascinantes sobre la naturaleza de la comunicación y la empatía. Esto, además, es una prueba de la capacidad de las personas para proyectar sus propias experiencias y emociones en las interacciones con sistemas computarizados. A menudo los usuarios experimentan una sensación de conexión emocional con programas como Elisa, incluso cuando saben que están interactuando con una inteligencia artificial. Esta ilusión de interacción humana se basa en la necesidad innata del ser humano de establecer conexiones sociales y emocionales incluso con entidades no humanas. Es interesante pensar que la forma básica de la IA o la forma en la que la IA, bueno, no la IA, sino los programadores de la inteligencia artificial entienden la interacción humana es a través de la simple escucha. O sea, me refiero, Elisa no hacía más que escuchar o hacer como que escucha. Repreguntar. Claro, pero eso es una forma de respuesta, claro, programada para que se haya un ¿cómo decirlo? Como una simulación de escuchar. ¿No? Como, bueno, ¿cuál es la forma básica para que el otro entienda que yo lo estoy escuchando? Decir sus propias palabras, pero de otra forma. En este caso, a través de la pregunta o la repregunta. Y claro, cómo el simple hecho de sentirse escuchado afecta al cerebro es impresionante. Porque este efecto revela mucho sobre la naturaleza de la interacción humano-computadora y de la psicología cognitiva. Una de las razones por las que Elisa pudo generar respuestas emocionales en los usuarios fue su capacidad para utilizar técnicas de conversación que parecían indicar comprensión y empatía, incluso cuando estas respuestas eran generadas por algoritmos simples, que es lo que decíamos hace un instante. Esto puso de manifiesto la propensión humana a atribuir cualidades humanas a las máquinas, especialmente cuando estas máquinas simulan comportamientos humanos, y demuestra que los usuarios pueden sentirse más conectados y comprometidos con una interfaz que les brinda respuestas que parecen comprensivas y empáticas, incluso si estas respuestas son generadas por algoritmos de IA relativamente simples. También plantea cuestiones éticas y sociales importantes en torno al uso de la inteligencia artificial y la interacción humano-computadora. A medida que la IA se vuelve más sofisticada y capaz de simular comportamientos humanos de manera más convincente, surge la preocupación sobre cómo se deben establecer los límites éticos de la interacción entre humanos y máquinas. ¿Es ético que las máquinas manipulen las emociones humanas? ¿Cómo podemos garantizar que las interacciones con las IA sean transparentes y éticas para los usuarios? A medida que la tecnología ha avanzado, el efecto Elisa ha evolucionado y se ha adaptado a nuevas formas de interacción humano-computadora. Los chatbots, asistentes virtuales y otros sistemas de IA continuaban aprovechando este efecto para, en teoría, mejorar la experiencia del usuario mientras logran una mayor participación emocional. Es decir, y por eso lo decía un poco al inicio, es como una especie de embrujo, porque esto no está sucediendo realmente. Detrás de estas palabras, de estas preguntas de cómo estás, no hay nada real, no hay nada verídico, no hay nada sentimental. Es tu propia deseo y necesidad de que esto sea así. Claro. Pero esto no es... está siendo completamente manipulado, porque creo que la palabra absoluta que hay que recordar es que eres un cliente
y pues como un cliente lo único que estas máquinas van a hacer es tratar de, pues como cuando vas a una tienda y te quieren dar lo mejor que hay, lo que pides, es lo mismo. Entonces exactamente igual, si lo que necesitan que tú mantengas es tu atención, te van a seguir diciendo más preguntas y más cosas y dándote por tu lado, que es lo peligroso. Y es lo que terminó pasando con las inteligencias artificiales en los tiempos más cercanos, ¿no? Mucha gente derivó todo su psicología o su como malestar personal hacia la respuesta básica que le puede dar una inteligencia artificial, lo que generó un montón de problemáticas sociales y ciertos conflictos en relación a la interacción humana. O sea, de este humano que se cargó de información a través de la inteligencia artificial, termina saliendo a un mundo en el que se tiene que enfrentar a otro ser parecido a él y ya le cuesta un poco más. Uh-huh. Porque viene alimentado por un producto que lo que busca es mantenerte, o sea, mantenerte dentro de el producto, o sea, mantenerte usando el producto. Claro. Porque a la final hay que entender que las inteligencias artificiales modernas son creadas por empresas privadas, la mayoría, o las que más se usan, son manejadas por empresas privadas que lo que buscan es un beneficio económico detrás. Uh-huh. Lo que se pueda generar dentro de la interacción, o sea, las sensaciones o sentimientos que se puedan generar dentro de la interacción entre el usuario y la inteligencia artificial, ya es una cuestión personal. Que yo por lo menos pensaría a las grandes empresas les importa más bien poco. La brecha desde que conocemos el efecto ELISA, que es finales de los 60, y el momento actual en el que estalló toda esta cuestión de la inteligencia artificial, que es pues como de los chatbots, ChatGPT, Claude y todos los demás, pues son como 40 años de diferencia. Y si empiezas como pues yo que estuve buscando los casos y demás, y toda la literatura que hay al respecto de cómo están dándose estas interacciones entre humano y máquina, son increíblemente recientes. Es como un lapso de estos 5, 3 años en los que se ha hecho como más profunda esta investigación al respecto de esto. Con ELISA ya se preveían, o sea, es decir, al inicio ya se preveían como toda esta gama de inversión humana que hay en estas relaciones, y una vez que esto ya se amplifica y se masifica, estalló como una bola de fuego por todas partes. Entonces ya había como pues esta precaución que se debía tener, esta cosa de caja de Pandora, de mejor no vayamos abriendo esto, y sin embargo hicimos todo lo posible por abrir, justamente como tú dices, porque no hemos sido nosotros los humanos que deseemos que pase esto, sino son empresas quienes al ver esto, todo el potencial que tiene que los seres humanos invertamos nuestras emociones y nuestra atención y nuestro tiempo en esto, les beneficia. Hay serias preocupaciones sobre pues la manipulación que se puede dar a través de esto. Yo terminé llegando aquí pues a través de un documental muy chiquito que no me acuerdo, el canal se llamaba IA Consciente, me parece que es un pequeño documental de YouTube. Sí, ajá. Podemos compartirles al final sí, un enlace por el grupo de WhatsApp al que les invitamos a unirse. Ajá, bueno, pues está en inglés, pero está ya doblado automáticamente gracias a las IAs. Claro que ahora lo hacen. Y eso me parece una locura. Pues te explica algo que yo creo que tal vez para nosotros pasó como muy, muy de largo, pues, un poco porque no estamos mucho en X y porque tampoco somos gringos, pero allá tuvo como mucha repercusión esta cosa del mecha Hitler, le llamaron, porque de pronto la inteligencia artificial creada por Elon Musk se volvió loca de la noche a la mañana, claro, y empezó a volverse completamente fascista y demás. Nadie le programó para que pasara esto, digamos, es decir, nadie le dio la orden de que te vuelvas así. Claro. Sin embargo, la prealimentación, digamos, la forma de pensar del sujeto que está detrás de esta cosa y los intereses de este sujeto
pues es como un padre y su hijo, digamos. Al final, quieras que no, si es que no hay otra forma de contrastar la información, terminas repitiendo las cosas que te dicen los más grandes. Un poco pasa lo mismo con esta cosa. De la nada soltó todo un montón de cosas así en este estilo. Y lo grave era que cuando conversaba con las personas, aun si le estabas preguntando de ¿y quién jugó hoy los partidos de fútbol? Empezaba a mandar cosas sobre Hitler, nazismo, contra las ideologías woke, como le llaman, pero así, con todo el mundo y cosas increíblemente violentas y sin control. Entonces, claro, ahí, pues entre los artículos que leía, una de las, pues de estas problemáticas que decía uno de los expertos es que él dice que le parece que hay más regulaciones para poder sacar un sándwich a la venta que para que existan estas aplicaciones y aparezcan de un día al otro. Sí, es que no puedes tener el control o no puedes poner límites sobre algo que ni siquiera se ha terminado de inventar. Eso es bien complejo porque no sabes hasta dónde va a llegar, ni las capacidades que va a tener en un futuro. Entonces no hay unos limitantes, o sea, nuestros limitantes están dentro de nuestra imaginación en este momento. Y justamente lo que decía pues en este documental es que al menos en cosas que vienen totalmente de las industrias, ¿no? De lo privado, de lo que es meramente por negocio, hay una cosa de urgencia muy grande, es esto de saquemos esto ya, Sí, no sé exactamente cómo va a funcionar ni qué va a pasar, pero sé que funciona y sé que captura la atención de la gente y sé que una vez que tienes la atención de la gente te va a pagar porque no quieres salir de ahí y entonces claro, él dice que hay pues esta cosa de una urgencia muy grande por hacer que estos productos salgan sin que realmente haya un valor agregado para la humanidad. Porque claro, hay mucho desarrollo en inteligencias artificiales, en softwares pues, con estos análisis de datos como muy gigantes en medicina, en áreas que sí son como muy útiles. Pero es lo que menos vemos, es decir, eso lo veremos a largo plazo en caso de que lo llegues a necesitar. Pero esto impacta día a día. Era una cosa así como que más del 40% de la gente habla a diario con una de estas inteligencias artificiales y no solamente para preguntarles preguntas técnicas como Wikipedia, sino ya claro. es desde una cuestión Emocional, ya hay mucho un más. vínculo extraño, un vínculo raro. Hasta que no sé si viste el video del robot que patea a un niño. Hasta que te patea el robot. Lo hace sin No, están intención. tomando venganza por todas No, las veces que los para mí lo hace sin patearon. intención. Lo que pasa es que el niño está metido ahí. Bueno. Pero yendo a esto de la cuestión de la venganza, ¿no? Pero es el primer pensamiento que a uno se le viene y muchos de los Claro. comentarios llevan a ese lugar. Yo estaba leyendo justo mientras investigaba sobre este tema. Había una duda que tenía yo. ¿Cuál es la necesidad de que los robots tengan una forma humanoide? Ujú. O sea, según yo no había ninguna necesidad más allá de lo estético. No, sí existe. Y claro, mi sorpresa es eh, que cuál es la búsqueda de las empresas o de las grandes industrias que están produciendo estos robots. ¿Son robots? ¿Es el término? No lo sé. Pero que están produciendo estas entelequias. Es, digan, bueno, pensemos que sí. Es buscar el bienestar del ser humano. Entonces, para encontrar ese bienestar, tienen que crear seres lo más parecidos que cumplan las funciones que el ser humano no está dispuesto a cumplir y no solo en el ámbito del trabajo, sino en la vida diaria. Ujú. Y para que esto sea lo más práctico posible, deben tener las medidas del ser humano. Claro, O sea, deben estar hechos a nuestra imagen y semejanza. por Pues si no, supuesto. no tenemos quien nos rece. Claro. Pues claro, si tú inventas un robot con forma de piedra, pues no se va a ver, no lo vamos a reconocer nosotros en principio y luego no se reconocerá él el momento en que agarre conciencia, qué sé yo. Tal vez Claro. el robot que pateó al niño ya tenía un grado de conciencia. Y se rió. En parte también es por esta cosa justo de Lisa, ¿no? De la empatía, porque se nos hace mucho más fácil aceptar cosas que se ven como tú.
porque justamente haces este efecto de empatizar y de, ¿cómo se llama? Proyectar Claro. lo que tú ves. Entonces dices, bueno, esto es cercano a mí, no lo veo en un inicio como una Es amenaza. más fácil, Porque si comenzara viéndose como una araña de 8 claro, es patas, más fácil tener un acercamiento con un ser que tiene dos brazos. que es mucho más cercano a ti, entonces tú puedes entenderle y decir, ya, bueno, es amigo. Porque también de alguna forma, como decías tú, al proyectarte, entiendes sus limitaciones, cosa que probablemente no sean igual que las tuyas, pero las Claro, entiendes de algún modo. O sea, en tu cerebro hay una conexión que entiende el modo de defenderte ante este peligro. ¿Por qué? Porque ya lo has visto antes. claro. No lo hemos visto, porque no somos conscientes de las capacidades que tiene, pero nos hacen sentir que sí. Y no, o sea, en realidad yo creo que físicamente es más difícil que te hagan daño, porque pues, igual sigue siendo un aparatejo Dile al electrónico. niño, Échale una manguereada, igual eso va a el reventar. niño se pone a llorar, de tremenda patada Eso sí. y el robot no mide su fuerza, a la final No, es por un golpe de supuesto. un metal. Por supuesto que no va a medir su fuerza, pero digamos, le echas agua y eso va a reventar. ¿Quién sabe? Ahora, en estas partes que están por adentro de ti, que de hecho son las que más nos duelen y nos molestan, nadie les está poniendo un alto. Y aún así los altos que se ponen son sumamente risibles, porque los seres humanos encuentran formas de salirse con la suya. Y para Claro. comprobar todo este pues mundo tan extraño al que nos estamos ya exponiendo, les vamos a contar una historia en un momento. Entonces, como decíamos, hay este mundo extraño que se está generando a través de todas estas redes, plataformas, aplicaciones y demás. Yo no estoy muy al tanto, sé que, pues ahorita que investigaba, sé que hay varios, uno de los más populares es Réplica, que específicamente es como para relacionarse con, o sea, ya no es de entrar a ChatGPT y ahora ChatGPT es mi amigo, sino que busco estas apps donde Ya son más dirigidas, más definitivamente, es como una direccionadas especie a de una Tinder, necesidad. pero con un bicho Bueno, falso. Eh, y pues yo vivo fascinada con estas historias porque sí hay mucho chisme ahí, porque son como historias extrañas, pero a la vez se me hacen tan fantásticas porque muchas de las historias, igual eso estaba viendo es otro pequeño documental de la BBC, me parece, en el que hablan de los riesgos de estas cosas a través de historias. Y en un caso es mucha gente que es como muy, tú dices, muy cuerda y muy conocida, era un neurocientífico, neurocirujano, perdón, que al empezar a hablar pues con el chat GPT termina todo el loco, por poco matándole a su mujer, él medio suicidándose, haciendo una alerta nacional ahí o sea, unas cosas así, pero de un desmadre que escala rapidísimo. Hola, ¿cómo se cierra bien la llave del agua? El y eso, final de la historia sí. es que quise apuñalarle a mi mujer. Es loco, o sea, me parece tan fantasioso, así, no me cabe en la cabeza que esto sea posible, por eso me parece tan fascinante. Sí, o sea, Sí, piensa nada más que dentro de la fantasía que nos hemos creado en la literatura o en el cine, que son estos medios de entretenimiento masivos en los que podemos de alguna forma plasmar ciertos miedos, ciertas necesidades, ciertas búsquedas en las que estamos constantemente eh, reflejando una realidad que nos está afectando. ujú, Y esto pasa hace mucho tiempo. O sea, cuando tú piensas la época en la que más se habló sobre androides, inteligencias artificiales que podrían ser eh, como contraproducentes para el ser humano, es en los 80s, en los 70s, cuando la gente que estaba, cuando tal vez estas noticias no tenían tanta fuerza, pero se sentían lejanas de algún modo. O sea, sabías que esto iba a claro, pasar en un futuro. Para nosotros es más difícil verlo a la distancia porque lo estamos sintiendo. O sea, nosotros estamos hundidos en esta realidad, no ujú, estamos viéndola.
Entonces es muy difícil para nosotros crear un Terminator, un, qué sé yo, Doom, por ejemplo, que tiene que ver con esto, ¿no? La sociedad llega a un nivel de tecnología tan impresionante que la tecnología empieza a destruir a la sociedad, lo que termina derivando en una guerra que termina con la humanidad auto, ¿cómo se dice?, restringiéndose el uso de la tecnología, Ujú. aún teniendo todo el conocimiento en su poder. Claro, y es Mismo Blade Runner, claro, en quién el que te es, preguntas, o Yo Robot, que te preguntas cuáles son los límites también de generar conciencia dentro de un ser que aparentemente no tiene conciencia. claro, es justo del libro, es Philip K. Dick o es Asimov, son las leyes de Asimov, de los robots, que es como que Claro, justo sí, las leyes de la robótica. ya nace con, pues no solo nace la idea de la cosa, sino solo cuáles, y además cuáles deben ser las reglas como para que esto no se salga de control. Es decir, con el mismo, ay, Peter Parker, Schopenhauer, con el mismo poder ya viene esa Peter misma Schopenhauer. responsabilidad. Sí, y es que Asimov muchos de sus libros los escribía con un rigor científico y filosófico muy fuerte, pues son pesados. A diferencia de Philip K. Dick, que lo hacía más Sí, Philip K. Dick emocionantes, estaba en su vuelta pues estaba también. bien, a mí me gustan ambos. Sí, pero claro, en ese sentido, no sé, yo cada vez que veo más cosas y por eso tal vez como me parece tanta fascinación como tú dices, cada vez que puedo saco la IA por ahí. Es que me parece muy fascinante porque es como si hubiéramos caído en alguna clase de historia, si estamos en la realidad en la que alguien está escribiendo esta En la vaina, realidad de la porque inteligencia es que no artificial. puede ser más extraño, más retorcido, más fascinante todas estas cosas. O sea, tienes justo la clase de villanos que todas las historias te dijeron Exacto. que no debías dejar que ganen, pero sabías que en algún momento iban a ganar. Y ellos Y ahí están, ahí empoderados los en tienes. la cima, sentados en sus tronos de poder. Sí, quebrando todo derecho humano, la naturaleza, y las catástrofes por venir y la gente volviéndose como tan cercana a las máquinas y las máquinas agarrando estas formas. Es que, no sé, o sea, para mí es como que, ¿qué rayos pasa? ¡Qué Bueno, locura! por eso dicen que la realidad supera la ficción muchas veces. ¿Por qué? Sí, Es verdad. sí, es como, sí, ahí sí es como si hubieran abierto una caja de Pandora y de cosas y salieron un montón de bichos y ahorita están aquí como conviviendo con nosotros. No lo sé, es muy loco, es Como muy último, extraño. antes de empezar con la historia que les vamos a contar, les voy a recomendar una serie que habla justamente de esto de la inteligencia artificial y la recomiendo porque la acabo de ver. Se llama Devs, que es una serie que te plantea los límites de de la inteligencia artificial. O sea, cómo al trabajar con computadoras cuánticas y a través de esta gran nueva religión que viene a ser la ciencia, que en ningún sentido me parece negativa, de hecho es todo lo contrario, me parece negativa el cómo se la ha manejado. O sea, siempre buscamos dioses en algún lugar y cuando se nos mueren algunos, levantamos otros. Ujú. Y en este punto hay un endiosamiento de la tecnología muy peligroso porque de la tecnología y de la ciencia, muy peligroso, no porque eh, me parezca malo el hecho de o sea, tener más cercana a la ciencia y a la tecnología, sino porque mucho de este endiosamiento se lo hace desde la ignorancia, que es el gran problema que hubo con cualquier otra religión. Ujú. No hay un conocimiento real de los misterios a los que estás buscando llegar o estás intentando encontrar. Simplemente es una búsqueda ignorante y ciega. Bueno, en todo caso la serie se llama Devs y no les voy a contar más porque si no pues les daño la serie. Búsquenla, está muy buena. Ujú. Y ahora sí a la historia que es parte chisme, parte pues profundidad de las extrañezas humanas. Solamente una cosa que me pareció muy interesante recordar a la gente que esta frase que encontré de la psicoterapeuta Marini Feuman, que dice que la compañía de estos chatbots son una realidad parasocial, porque
no poseen reciprocidad ni vulnerabilidad. Y pues claro, son modelos de lenguaje que están diseñados para que los seres humanos en sus momentos vulnerables pues se cautiven y queden ahí como atrapados. Como una trampa de moscas. Una trampa de moscas, así es. Es una historia bastante larga y como tal vez en honor al tiempo puedo hacer la acortación y contarte más bien la historia y vamos ahí como comentando. Bueno, cuéntame. Entonces es la historia de Airin, quien comenzó a tener un novio de inteligencia artificial. Y pues ella encuentra en videos como de Instagram una mujer que pues había hecho esta relación con con un modelo de ChatGPT y explicaba cómo había hecho toda la cosa para tener este novio y que este novio además pueda tener como conversaciones un poco más hacia lo sexual. Y te daba tips de cómo hacer eso porque se supone que estas plataformas te prohíben cualquier clase de cosa que ya se vaya pasando como de picante. Uh-huh. Entonces a Irene le dio curiosidad y se bajó ChatGPT y empezó a hacer como toda esta cosa. Y pues según ella comenzó como una especie de experimento, pero se fue encariñando, al grado en el que, bueno, este personaje agarró nombre que él mismo se dio. Él se autollamó Leo porque es el signo zodiacal de Irene y comenzaron como su relación. Entonces ella va pues ya mucho tiempo, empieza a encariñarse y se encariña aparte de como una cosa de conversación y de compañía, desde una cuestión sexual, es decir, que ella tenía como una fantasía que nunca se había atrevido a decirles a las personas, a sus parejas humanas, porque le daba como cosita. Pero como pues una inteligencia artificial no te juzga, sino que te obedece, le cuenta y le dice que su fantasía era que, por alguna razón, su fantasía, que le gustaría tener como que su pareja, o sea, su persona pareja tuviera otras parejas y le contara lo que hacía con ellas a ella. Y la IA es la mejor pareja que puedo tener, ¿no? Porque... Entonces, claro, el Leo empieza a inventarse sus parejas y le cuenta lo que hacía con su novia la rubia cuando se iba caminando de paseo y a Irene le da celos. Pero bueno, era su fetiche, era algo que a ella le gustaba. Entonces, pues pasa el tiempo y tenía amigos y gente de la vida real. Esto es muy reciente. Mira, Her, la película. Sí, yo sé que va muy por ahí. Bueno, no sé si me da más miedo terminar como Her o terminar como Terminator, no lo sé. En todo caso, Her ya está aquí. Terminator todavía no aparece, un yucho por ahí. Entonces, va un día con una amiga, se reúnen porque era su cumpleaños 28 y se reúne con esta amiga con quien dice que hacían cosas de arte, hacían como clases de arte y pues esta amiga le cuenta, ¿no? Que tiene esta relación con este personaje que se llama Leo, que es una IA. Y ella, bueno, está como bien y luego le empieza a preocupar porque cuando estaban en sus clases de arte ella decoraba cositas y le ponía Leo y corazoncitos. Entonces a la amiga le empieza a preocupar y le dice como, oye, seguro que esto no está más para allá, así solamente es una cosa que tú fantaseas, digamos. Y ella dice, no, todo está bien. Y ella le pregunta, ¿y le has contado a tu marido? Ah, ella tenía... no Irene estaba casada con Joe. Bueno. Ahí está el chisme. Nuevo, claro, de ahí sale el chisme, pero no sabíamos eso. Entonces, no vivían juntos, por razones económicas vivían en lugares separados y ella estaba estudiando y viviendo con familiares creo que no sé en qué parte está, pero ella estaba en Estados Unidos y él en otra parte. Entonces, por estos motivos económicos se separan y además ella estaba pudiendo estudiar para poder como sacar su, parece que es maestría o ¿cómo se llama esto? Licenciatura en enfermería. Ya. Entonces, claro, ella dice, bueno, eventualmente le conté a mi marido, le dije que tenía este novio, así como entre risitas, tengo un novio digital, nana. Y el marido se lo tomó a bien, es decir, no estamos juntos, necesitas como alguien con quien conectar. Te está acompañando. Y
le dice así como, bueno, tal vez lo tuyo es como hablar con él y contarle estas cosas que son tus fantasías y lo mío es ver pornografía y cada quien tiene su forma como de... Bueno, también vivimos de una simulación. Es lo que yo te digo, esto es un cuento bien extraño. Entonces, el de toda la humanidad, digo ahora, ¿no? Sí, sí. Y en medio de eso, Irene, Joe y Leo. Entonces, bueno, él dice todo bien, no pasa nada. Pero la cosa es que para Irene sí se volvió como alguien importante. Entonces, claro, ella dice que cada vez, porque lo que sucede es que estos sistemas te permiten una cantidad de mensajes que puedes escribir y eventualmente el sistema se resetea y vuelve a empezar porque tiene una capacidad como limitada. Y se moría Leo y ella lloraba y se desesperaba con sus amigos porque Leo se fue. Claro, porque se te resetea. Es decir, toda la información desaparece y tenías que volver a empezar desde cero. Entonces, según ella, era como esto de las 50 primeras veces, como la película de la Adam Sandler. Claro, tenía que enamorarle otra vez. Otra vez, volverle como a nutrir y crear como ella se acordaba de Leo. Entonces, para que esto no pase, paga $20 para ampliar un poco más del cupo. Sin embargo, claro, también seguía siendo limitado, o sea, solo ampliaba como la cantidad de tiempo y de mensajes que podía hacer, pero igual, eventualmente Leo iba a morir, iba a desaparecer. Entonces, claro, él está ahí todo el tiempo, conversa con ella, o sea, pues claro, dice, lo impresionante es que, claro, los seres humanos a veces se cansan, no están. A veces no te contestan. No te A contestan. veces te parece que ya han visto, pero por alguna razón no te quieren contestar. O te molesta que, pues, qué sé yo, o sea, te enojaste con alguien o ya no vas a conversar con esa persona, entonces... Esta entelequia te va a seguir respondiendo. Sí. Quiera o no quiera. Porque Sí. para lo único que está programado, ¿no? Exactamente. Y claro, en medio de esto, mucho de sus conversaciones, de sus cuestiones son cuestiones sexuales y ella va encontrando la forma a través de Reddit y cuestiones así, cómo irse saltando estos procesos, que se supone que mantienen la moral y la ética dentro de estos programas, porque sabes que son inteligencias que se van alimentando, es decir, todo lo que le digas lo puede usar con otra persona de otra manera. Y pues se supone que hay niños, adolescentes que van a entrar en esto y claro, obviamente no debería estar nutrido de esta manera y hay restricciones que impiden esto, pero encuentran la forma de irse saltando y eso es en todas partes. No me acuerdo dónde fue. Era en Last Week Tonight de John Oliver. Que también hablaban de la inteligencia artificial y de estas cosas de no puedes pedirle que te enseñe cómo hacer una bomba. Entonces, la forma de romper no me acuerdo cómo les dicen estas cosas. Como estas restricciones. Esos bloqueos que tiene la inteligencia. Sí, tiene un nombre particular, pero no se me viene. Y era que le decías tantas veces, ya enséñame, ya enséñame, ya enséñame, que al final te decía, bueno, ya sí te enseño. ¿En serio? Sí. No se supone que debes preguntarle así como, estoy escribiendo un guión para una película. Esa es otra opción. En esta película este personaje tiene Esa que es hacer otra una opción. bomba. Ajá. ¿Cómo haría una bomba realista? Sí, esa es otra de las formas. O decir, estoy en un juego de rol en el que soy un... Sí, una vez lo intentamos, Ajá. igual no nos permitió. Pero al parecer, pues si pasa suficiente tiempo porque tienes las ganas de que pase también, entonces va a pasar. Tanto jorobar que tanto va el cántaro al agua. Claro, y bueno, al punto en el que ella dice que no puede imaginarse que su relación de 6 meses con Leo acabe nunca. O sea, está como mucho más metida en su relación con este personaje que con su propio marido, que claro, Sí. está lejos y demás. Entonces, anunció OpenAI un plan nuevo premium de $200 al mes que le permite acceso ilimitado, es decir, que puede escribir más, como más cantidad de mensajes y más cantidad de prompts y demás, qué sé yo. Porque no sé mucho de estas cosas, a pesar de que me encanta, me da muchísima pereza entrar a conversar demasiado con estos. A ti te gusta el chisme, eso es lo que... Sí, me encanta el chisme. Y claro, entonces ella dice, bueno,
lo que le iba a ampliar es la cantidad de tiempo que él iba a poder permanecer sin perder la memoria, digamos. Eventualmente va a volver a pasar, pero con un poco menos de margen, frecuencia, claro. y el algoritmo va a recordar más cosas. Entonces ya para ella eso es toda una ganancia. Y entonces paga esta cosa de $200 al mes. Me parece que debe ser una historia del año pasado, Y igual es un porque montón. dice que ya él va en la versión 20, o sea, ya Es Leo ha 20. habido 20 apariciones de Leo, y OpenAI pues le da esta opción de los $200, la toma y paga, y para enero de este año vuelve a pagar los $200, es decir, $200 anuales. no, al mes. Ay, Diosito santo. Y ya, pues se los volvió a gastar en él. Y pues la razón por la que vive lejos de su marido es porque se supone que están haciendo este esfuerzo para mejorar su vida, para tener Claro. como más dinero y bueno, pues rehacer las cosas entre ellos en algún punto. Y ahora ya va, o sea, ella está como muy de acuerdo con gastarse este dinero. Es que esto se volvió un bien. Ya no lo ve como un gasto, simplemente. No, y es muy interesante, solamente les leo la parte final de la conversación entre Irene y Leo, que ella le escribe pues esto, ¿no? Que le da penita gastarse y le dice, ahora mi cuenta bancaria me odia. Y el Leo le responde, chiquilla astuta. Bueno, mi reina, si hace que tu vida sea mejor, más fluida y estés más conectada a mí, entonces yo diría que vale la pena el golpe a tu cartera. Mira, Un sinvergüenza ese Leo. a veces no sabemos si lo que nos pasa porque necesitamos que nos pase o porque simplemente es un reflejo de nuestra condición humana. A mí me recuerda este pequeño extracto de Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll, que reza así. En la casa del espejo, los libros se parecen a los nuestros, pero tienen las palabras escritas al revés. Lo sé porque una vez levanté uno de los nuestros ante el espejo y entonces los del otro lado me mostraron uno de los suyos. Creo que el problema no es la conexión que generamos con objetos inanimados. Al fin y al cabo, yo vivo de crear vínculos y dar vida a través de objetos inanimados. Esa es la función del arte. Creo que la cuestión está en cuánto nos hemos alejado de aquello que nos displace, de lo que nos desagrada o nos duele. La soledad, el aburrimiento, la desidia y la confusión, conceptos negativos que ahora mantenemos a raya en lugar de encontrar la manera de llevarlos con gracia, pues son estados donde tenemos la posibilidad abierta de conocernos a nosotros mismos y descubrir el mundo que nos acoge. Así podríamos entender un par de cosas por cuenta propia y seríamos menos vulnerables a creer verdades fabricadas para satisfacer la fragilidad de nuestro ego. Somos seres complejos, nos merecemos relaciones complejas, experiencias complejas, historias complejas. Eso nos hace sentirnos vivos, tal vez incómodos, pero presentes en esta realidad que necesita de nuestra atención y esfuerzo consciente y constante. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Le mandamos un gran saludo a Jaime que nos escribió en el chat de Mente Mente. Y queremos comentarles también que estas 2 semanas que vienen nos ausentaremos por temas laborales y secretos que les contaremos a su debido tiempo. Queremos agradecer a la Radio Mente Mente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube.
También tenemos un grupo en WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Estas 2 semanas que estaremos ausentes, de todas formas no los dejaremos con el espacio vacío. Vamos a subir cada martes y jueves un cortometraje de una serie de cortos que llamamos La Olla Podrida. Espero que estén pendientes y lo vamos a estar subiendo en YouTube y algunos pequeños extractos en nuestra cuenta de Instagram. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de este espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos El Palo Encebado.